Vamos orando y continuamos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos y queremos este momento aprovechar para escuchar tu palabra. Y pedimos que el Espíritu Santo es el que nos enseñe, nos dé la capacidad de entendimiento y de comprensión y también de asimilación. Nos sometemos bajo la autoridad de tu palabra, Padre, y del poder del Espíritu Santo. Gracias. Amén. El lenguaje corporal en la adoración. Vimos, en primer lugar, levantar las manos es un lenguaje corporal, y vimos bíblicamente todos los pasajes bíblicos que nos apoyan a este concepto. Número 2, también vimos que estar de pie con reverencia delante del Señor, delante de nuestro Dios, también es bíblico y es un lenguaje corporal. Y número 3, vimos que arrodillarse en reverencia a nuestro Dios también es parte del lenguaje corporal. Y es la que menos se practica en las congregaciones. Y por cuestiones de ideas a veces, como una vez un hermano que cuando iba a la iglesia se iba muy bien vestidito y siempre llevaba un pañito. Cuando llegaba al templo se arrodillaba, pero antes de arrodillarse ponía su pañito y ahí se arrodillaba, ¿sí? Y no sé por qué la causa, si tal vez para que no se ensucie su pantalón. Y un día que estaban en el aire libre, en un lugar de tierra, y también llevó su pañito y se acomodó allí. Y después que pasó los momentos, vino un mover del Espíritu de Dios, los tocó la gente y no sé qué tanto hizo el Espíritu Santo. Entonces el hermano terminó revolcado, que no le sirvió el pañito, terminó revolcado todo de tierra, porque pues fue inevitable lo que sucedió allí y no le sirvió ese pañito. Entonces a veces por ideas que tenemos no nos arrodillamos delante del Señor, pero vienen los días, los momentos en donde esto tiene que ponerse en práctica, ¿de acuerdo? Que usted y yo vamos a doblar las rodillas juntos, porque eso es una demostración de gran reverencia y respeto a nuestro Dios. Bien, ahora vamos con el cuarto, es aclamar con júbilo. Entonces esta es la parte 2 de adorando a Dios. El lenguaje corporal en la adoración, parte 2. Y vamos aquí con el número 4. Es aclamar con júbilo. Esto ya lo vimos en otro aspecto. Estamos viendo en otro aspecto. Aclamar con júbilo. Es decir, aclamar con júbilo me estoy refiriendo o nos estamos refiriendo en voz alta, ¿ok? En voz alta. Por naturaleza, los hijos de Dios o los cristianos o en la iglesia, por lo regular casi cantamos muy bajito. No sé, porque queremos que no nos oigan o porque pensamos que tenemos una mala voz o estamos desafinados y realmente la gente no levanta la voz y no se escuchan, y cuando están orando tampoco. Miren, hay ocasiones que vamos a orar o momento de oración, no vamos a levantar la voz todos, porque vamos a seguir un líder que va comandando. Por ejemplo, si son peticiones o es intercesión y tenemos un capitán, pues el capitán es el que va a levantar la voz llevando las peticiones en orden y los demás van apoyando en voz bajita, ¿ok? Pero hay ocasiones que vamos a levantar la voz todos juntos y hay ocasiones pues que la gente no. Por ejemplo, hace rato que comenzamos orando y adorando un poquitito y dando gracias al Señor y casi no se oían,
Pues les animé que levantaran su voz, que se oigan. Pues bueno, aclamar con júbilo es hablar en voz alta, ¿ok? En voz alta, que se oiga, que se escuche nuestra voz, porque cuando hablamos en voz alta, cuando tú hablas en voz alta, tus oídos oyen lo que tú estás confesando. Y cuando estás orando y en voz alta por algo, tus oídos escuchan lo que estás oyendo y ese oír hace que tu fe crezca. Cuando tú confiesas y declaras la palabra y hablas la palabra o oras la palabra de Dios, tu fe crece, porque el apóstol Pablo en Romanos dice que nuestra fe, la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú hablas en voz alta, tú mismo te estás ministrando y estás haciendo que tu fe crezca. Entonces, por eso es importante cuando nos están animando que levantemos la voz, levantamos la voz. Si nos están animando que no levantemos la voz, pues no levantamos la voz. Pero aclamar con júbilo es en voz alta. Y mayormente cuando comenzamos a cantar alabanzas de júbilo, de aplausos, de gritos, de danza, es precisamente levantar la voz, ¿sí? Ahí no vamos a escatimar. Lógicamente tenemos que seguir el fluir y el mover del líder que nos está guiando, porque hay momentos donde vamos a bajar la voz y vamos a hacer tranquilo, quietamente. Hay ocasiones que adoramos a Dios y casi como si le hablamos al oído, ¿sí? Porque es parte de la dinámica de la adoración. No todo el tiempo es arriba. Hay momentos que le cantamos al oído a Dios y le decimos suavemente, bajamos toda la densidad de los instrumentos y le cantamos suavemente al Señor. Pero mayormente en la alabanza de gozo, de júbilo, de aplauso, es en alta voz. Eso debe ser algo como vigoroso, pero también debe ser positivo y gozoso, ¿ok? El levantar la voz moviliza la adrenalina que hay en nuestro cuerpo y celebramos la grandeza de Dios. No sé si en algún momento tú has sentido que cuando mencionamos algo de lo que Dios hace y lo hacemos en alta voz, sentimos en nuestro cuerpo como una electricidad, algo que sentimos cuando lo confesamos. Pues eso es precisamente lo que estoy explicando. Bien, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, o nosotros los cristianos que alabamos a Dios, no debemos tener esa timidez y esa delicadeza o no, ¿por qué tenemos que levantar la voz si Dios no está oyendo, no está sordo? Sí, es cierto, sabemos que Dios no es sordo, pero precisamente cuando llega este punto de aclamar a Dios con júbilo, con gozo, es un momento y hay que hacerlo. Aclamar a veces no se hace con frecuencia, pero pues la mayor parte de la alabanza es alabanza, ¿ok? Es alabanza y levantamos la voz. Hay ocasiones que son únicas, con una aclamación muy diferente. A veces solamente decimos los nombres de Dios o declaramos la victoria de Cristo, y eso pues tiene que hacerse con emoción. Estamos expresando gozo y afirmando la fidelidad de nuestro Dios que hace cada día con nosotros. Muchas ocasiones le damos gracias al Señor por lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Pero hay ocasiones que cantamos lo que Dios hace con nosotros. Vamos al Salmo 47:1 y versículo 2 y vamos a encontrar lo siguiente. Dice: pueblos todos, batid las manos. Y la siguiente frase es lo que estamos tratando: aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Se fija? Aclamad a Dios con voz de júbilo, es decir, levantar la voz fuerte. Porque Jehová el Altísimo es temible
Rey grande sobre toda la tierra. Este es el motivo por la cual tenemos que aclamar con voz de júbilo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que queremos resaltar, es levantar la voz. No te intimides, quítate tus prejuicios que tengas, o lo que tú creas, o cualquier creencia irracional, y levanta tu voz, ¿ok? Cuando es levantar la voz, es levantar la voz. Y cuando vamos a bajar la voz, vamos a bajar la voz. Vamos a seguir ese mover, ese fluir. La adoración, fíjense, la adoración, la alabanza, la música tiene un fluir, no todo tiempo es arriba y no todo tiempo es abajo. Tiene momentos, y esa es la gracia y esa es la riqueza de la música, ¿ok? Si la música todo tiempo está arriba, eso nos va a causar un momento se va a viciar. Y si todo momento está abajo, igual. Entonces la música sigue un patrón de arriba, abajo, en donde nosotros mismos nos podemos deleitar y la misma música nos ministra. Entonces, igual con la voz. La voz siempre va a seguir la música, el ritmo de la música y el mover y el fluir de la música. Entonces, eso debe hacerse también con nuestra voz. En el Salmo 35, 27 y 28, dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Se fijan? Canten, alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová. Esa es como una aclamación, es como un grito de júbilo. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar una causa, una razón por qué podemos aclamar a Dios, por qué exaltar a nuestro Dios. La primera razón es la paz. Cuando tenemos paz en nuestro corazón. Si tenemos paz en el corazón, es decir: Dios, gracias porque siento paz y tranquilidad en mi vida. Siento tu protección, siento tu cuidado, tu respaldo, y estoy viviendo un tiempo de paz. Entonces, la palabra paz lleva el significado que nos da a entender seguridad, felicidad, salud, prosperidad y plenitud. Todos estos calificativos o estos significados es lo que nos da a entender la palabra paz, porque aquí lo encontramos aquí en este mismo versículo, que ama la paz de su siervo. Entonces, repito, paz significa seguridad, felicidad, salud, prosperidad y plenitud. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, tenemos paz, ¿es cierto? Cuando todo sabemos que Dios nos está respondiendo y todo sentimos la provisión de Dios, tenemos paz. Gloria a Dios. No tengo por qué preocuparme. Además, si Dios se alegra de la prosperidad de sus hijos y disfrutamos esa paz, pues es la causa o la razón por la cual decir: gracias Señor, gracias Dios, como el Salmo claramente lo dice. Estamos donde se quedó. Sea exaltado Jehová, sea exaltado Jehová. Esa es como un voz de júbilo, voz de grito, una aclamación a Dios. Y no solamente eso, hay otras que podemos decir. Bien, esa es una de las causas. Y también la paz viene en nuestras vidas al pensar que Jesús pagó el precio de mi perdón, pagó el precio
de mi salvación, pagó el precio de mi liberación. Al pensar eso, me trae paz y tranquilidad. Cuando pienso que yo soy justificado por Jesús, porque Jesús es mi justicia, yo tengo paz en mi corazón y sé que estoy bien con Dios, porque Jesús es mi justicia. Eso también me hace que yo alabe al Señor en voz alta, que testifique al Señor en voz alta, ¿ok? También muchas veces aclamamos, como por ejemplo la palabra aleluya, ¿sí? Esa es una de las formas de aclamar con voz de júbilo o como una frase que decimos, y pues dígalo audible, ¿ok? Dígalo audible, dígalo fuerte, que tu corazón, que tu vida lo exprese, porque tienes una razón por qué dices aleluya, ¿de acuerdo? Y esa es una forma. Vamos al Salmo número 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Redimido significa como comprado, rescatado, liberado. Y todos nosotros hemos sido liberados de las garras y del control del enemigo, de la religión, de la falsa creencia. Dios nos liberó de allí y ahora conocemos la palabra, tenemos la verdad, tenemos la Biblia, y es motivo de levantar la voz con júbilo y alegría. La iglesia de Cristo, al reunirse, debe ser de fiesta, hermano, debe ser fiesta, alegría, gozo. No venimos aquí a la iglesia así para estar aquí todos tristes, melancólicos, deprimidos, y salir pues con ese espíritu. Es todo lo contrario. Dios desea que nos reunamos ante su presencia con alegría, con regocijo, con gozo. Y ese gozo que tú traes o le das al Señor, ese gozo Dios lo multiplica en tu vida, te da más gozo y más paz, y regresas a tu casa con gozo y alegría. Entonces, no te detengas. Salmos 81, versículo 1, dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿Se ven? Ahí está otra vez la frase. Aclamad con júbilo. Aclamad con júbilo. Versículo 2. Entonad canción y tañed el pandero. ¿Se fija? Dios no dice, no toques el pandero porque es muy ruidoso y quién sabe qué tanto. Dios le gusta que le adoren con instrumentos. En el cielo hay instrumentos, ¿sí? En su presencia hay instrumentos, sí. ¿Y por qué no en la tierra usan los instrumentos para Él? Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Dios es nuestra fortaleza. Él compensa nuestras debilidades y nos da poder para triunfar. Nos da la fuerza en los momentos difíciles, en las situaciones en las que nuestro cuerpo, nuestra parte física parece que no puede, pero Dios nos da la fortaleza precisamente para eso. Si Dios me da la fortaleza para vencer dificultades de la vida, pues la respuesta mía es aclamarle, darle la gloria y alabarle con gozo, como dice aquí precisamente, que cantemos con gozo. Un canto gozoso siempre nos va a llevar precisamente a eso, ¿sí? Y a veces la iglesia, o a veces comenzamos con cantos medios, cantos que nos hacen como prender los motores, ¿sí?
hay cantos que nos llevan como de 0 a más. Y tú no pienses, pues ahora creo que va a estar aburrido, porque estamos comenzando como así muy lento, muy tranquilo. No, ese es como para que tú te vayas preparando, porque pronto vamos a despegar y vamos arriba. Entonces, esa es la dinámica de la música y de la adoración a Dios. Podemos empezar así, o hay ocasiones porque venimos preparados o porque así lo programamos. A veces comenzamos en alto, ¿sí? Con alabanza bien fuerte, pero a veces dice, no estoy preparado. A veces la gente dice, no estoy preparado como para eso. Bueno, pero así empezamos. Pero hay ocasiones que vamos a empezar de 0 y vamos a subir. El gozo, la alegría, va paulatinamente creciendo y tiene que llegar como un aspecto de clímax en donde desbordamos aplausos, gritos de júbilo, porque llegamos a ese punto. ¿Me estoy explicando? Y aplaudimos al Señor fuertemente porque llegamos a ese punto. Y muchas veces allí nos vamos a mantener para continuar, o a veces regresamos nuevamente a un punto bajo para volver a iniciar, porque así debe ser la música y la forma de la adoración. No todo es arriba, no todo es abajo. Tenemos que buscar cómo Dios y el Espíritu Santo nos ministra, nos lleva a la adoración. Entonces Dios siempre nos va a ayudar a eso. Primer libro de Tesalonicenses, ahora vamos al Nuevo Testamento. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Cristo va a regresar con voz de mando, con trompeta de Dios. No va a venir el Señor con tristeza y melancolía, va a venir con poder, sí, va a venir con poder, va a sonar el shofar, la trompeta del Señor. Cuando aquí dice la Biblia trompeta, se refiere al shofar. Se fue la traducción, pero realmente es el shofar. Dice que se va a oír y el Señor va a descender para venir por su pueblo gozoso. Y todos los hijos de Dios, cuando llegue ese día, nos vamos a elevar, el Espíritu Santo nos va a elevar con alegría y gozo, encontrarnos con Jesús, nuestro Salvador, allá arriba en las nubes. El Señor nos va a esperar con los brazos abiertos, sonando el shofar, como diciendo, con gozo, vengan con gozo, hijos, aquí estoy. Y por eso tenemos que, de hoy, aquí en la tierra, tenemos que practicar ese gozo, esa alegría, esa alabanza con Dios. Número 5. Danzando en la alabanza. Danzando en la alabanza es otra parte que es una expresión corporal, ¿ok? Es una expresión corporal. Mira, hay una cosa muy curiosa que sucede, que le sucede al ser humano. Cuando las personas no son cristianas, sino católicos, porque esa es la religión por la cual todo mundo nace en nuestro continente. Si estuviéramos allá del otro lado del mundo, tal vez naceríamos con la idea de que somos musulmanes, pero nuestro continente nace con la idea de que son católicos, ¿ok? Bien, miren, escuchen bien eso. La gente crece con esa idea, celebran las fiestas de los santos, de los patrones y quién sabe qué tanto, hacen fiesta en sus casas y la gente escucha música y comienzan a bailar, ¿sí? Comienzan a bailar y se desatan y brincando y allí moviéndose todo y están contentos, están expresando su alegría y todo. Pero miren, Dios los alcanza, Dios los salva, los libera, les perdona y los trae a una iglesia. Y allí llegan a la iglesia
y no quieren mover un pie, un dedo. Pero allá afuera, cuando no eran cristianos, se movían en el baile, ¿sí? Movían el cuerpo y todo. Y llegan a la iglesia y no quieren hacer eso. Hubo personas que nos tocó llevarlos a Cristo, que eran bastante difíciles, porque ellos pensaban que ir a la iglesia es precisamente aburrido, es precisamente no, pues allí, quién sabe qué, y dos de ellos nos dijeron, de esas dos personas que asistieron a la iglesia, dijeron: nosotros pensamos que ir a la iglesia es todo tranquilo y bien religioso. No, pues aquí hay aplausos, hay danza, hay movida, que puedes mover tu cuerpo, tus pies. Yo pensé todo lo contrario. No, pues aquí hay de todo, yo aquí me quedo. ¿Sí? Dice, yo aquí me quedo. Y se quedaron reuniéndose por mucho tiempo, porque ellos tenían la idea de que la iglesia es religiosidad, y no, pero la iglesia no debe ser así. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, nuestras reuniones es fiesta, debe ser fiesta, hermanos. Es celebración, es gozo, es alegría, y no debe ser todo lo contrario. Entonces, la danza es la máxima expresión del gozo, ¿sí? Así como el grito, el aplauso, la danza es lo mismo, es la máxima expresión, es el clima, que es lo más alto que nos lleva a danzar precisamente. Salmo 150, en el versículo 4, dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. ¿Se fija? Alabadle con pandero y danza. Aquí en el Salmo 150 nos menciona todos los posibles instrumentos que se pueden integrar y utilizar durante la alabanza a Dios. Y entre ellos, pues ya vimos que es aplaudir, levantar las manos, levantar la voz, ahora danzando delante del Señor. Y bueno, la danza es un proceso en la vida de cada creyente, ¿ok? Es un proceso. Salmo 150, versículo 4, vimos allí: alabadle con pandero y ¿qué? Y danza, con cuerdas y flautas. Y aquí menciona todos los instrumentos posibles. Y finaliza el Salmo 150: todo lo que respira, alabar, es gozoso. Alabe está ligado con instrumentos. Alabe está ligado con algo o bastante ruido, ¿ok? El ruido debe ser organizado, planeado, y no un ruido de desorden, ¿de acuerdo? También eso tenemos que ver y balancear. El ruido debe ser organizado, con orden, y no nomás hay que hacer ruido, no. Tiene que tener un orden, porque Dios es Dios de orden. Estamos diciendo entonces que la danza es expresión de gozo y júbilo, es la movilización de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es la movilización de todo nuestro cuerpo. Como alguien que hace ejercicio, hay ejercicio que es movilización de todo el cuerpo. La danza es la movilización de todo el cuerpo. Entonces eso te trae liberación, te ministra, y suceden un montón de cosas, ¿ok? Los adoradores en el Antiguo Testamento, quizá no todo el Antiguo Testamento, pero hubo periodo del Antiguo Testamento en donde dicha expresión en adoración se llevó a cabo, mayormente en el periodo del rey David. Ese periodo de restauración de alabanza, o más bien de implementación de alabanza, ese tiempo duró 40 años de júbilo y de gozo. El rey David dice que hizo como una tienda, y el arca estuvo allí en medio, y ministraban alrededor, y
y había accesibilidad. Y ahí cesó los sacrificios de animales y hubo sacrificios de alabanza. Y el rey David organizó esa adoración y ese movimiento o ese avivamiento duró pues precisamente 40 años de expresión máxima, en donde se salieron de los límites que ponía o las restricciones del tabernáculo de Moisés. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahora vamos a ver, remótese o váyase al Nuevo Testamento, nuevamente, vamos al libro de los Hechos, y vamos a ver que hay una mención respecto a esto. Capítulo 15 del libro de los Hechos, en el versículo 16 y 17 al 18, y fíjense lo que vamos a encontrar o lo que dice. Versículo 15, para tomar un contexto, el contexto del versículo 16 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer de todo desde tiempos antiguos. Dice el versículo 16: reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Recordemos que el tabernáculo de David, o el templo, o el periodo de alabanza en el tiempo de David, duró en todo su reinado y fue 40 años. Esos 40 años en el Antiguo Testamento es el único espacio de tiempo en donde la alabanza tuvo su máxima expresión, usando todos los tipos de instrumentos de la época, ¿sí? Usando todos los instrumentos de la época, inclusive todos los instrumentos que el rey David mandó fabricar o hacer, se utilizaron. Y el mismo el rey David organizó adoración 24 horas del día. Es decir, todas las horas y todos los días de la semana había culto, había reunión, había alabanza en el tabernáculo. Y los músicos y cantores y sacerdotes los organizó por grupos de 24 grupos, es decir, cada hora había un grupo que estaba ministrando alabanza y adoración. Entonces el pueblo de Dios podía subir el monte Sión, podía ir al tabernáculo cualquier hora y va a encontrar alabanza, adoración, júbilo a Dios. Y la gente si iba a la mañana, había, por decir así, culto. Y si iba por la tarde o la noche, había culto. Entonces, terminaba ese tiempo y llegaba otro grupo y continuaban. Entonces, era un tiempo de adoración continuo. Eso fue el tiempo del rey David, el tabernáculo que se ve aquí. Entonces, Dios dice que reedificaré. Significa, hay que volver a levantarlo. Hay que restablecer eso que se acabó. Mencionando el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento dice que Dios quiere reedificar o levantar este sistema de adoración, la cual se perdió por mucho tiempo, incluyendo los mismos cristianos. Las mismas iglesias cristianas cayeron en el ritualismo, en la religiosidad. Hoy en día todavía hay ideas, se dice, los cultos no debe haber batería, los cultos no debe haber instrumentos, ni guitarra, ni bajo, solamente un pianito allí que se escuche. No queremos ni panderos, no queremos que aplaudan, y menos que se muevan y dancen. No, eso está prohibido, eso es del diablo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario. Lógicamente,
se tiene que hacer con orden bíblico y no hacer algo indebido que no es bíblico, porque entonces caeríamos, como lo que ya enseñamos, de ofrecer a Dios incienso o fuego extraño, ¿sí? Si hacemos algo que no es bíblico, que Dios no nos dice, eso pues va en contra de la ley de Dios. Pero todo lo que Dios nos permite, pues está allí. Inclusive el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores, y los que le adoran en espíritu y en verdad, que lo sigan haciendo. Ahí está el permiso de Dios y tenemos esa libertad. Hermanos, usted y yo estamos siendo instruidos, estamos conociendo las dimensiones de la adoración, de la alabanza, de lo que le damos a Dios. Y si estamos conociendo eso, entonces vamos a llevarlo a la práctica. Eso no debe quedarse como una simple información, como una simple teoría. Pues sí, estudiamos y dice eso, pero no, pues ¿qué tiene? No, pues nosotros seguimos haciendo lo que pensamos que es. Hay cosas que tenemos que modificar, ¿sí? Tenemos que modificar nuestras ideas, pensamientos y todo, porque estamos siendo instruidos por Dios. Y si Dios quiere reedificar el tabernáculo de David, pues bueno, vamos a seguir esa línea y decir, sí Señor, que se reconstruya. Sí Señor, queremos que... Pues el rey David utilizó músicos de a montón, ¿sí? Instrumentos de a montón, pero todo fue con orden, planeado, organizado y armonizado. Amén. Si tenemos muchos músicos, solamente armonizarlos, ¿sí? Armonizarlos para que cada uno exprese su instrumento en su momento, y eso se va a hacer glorioso porque estamos armonizados y estamos permitiendo en su momento donde mi instrumento va a intervenir y va a ministrar. Varios instrumentos en la actualidad son instrumentos que ministran profundamente al Espíritu, y cuando los ejecutadores de esos instrumentos están conectados con Dios, es algo maravilloso. Entonces le damos gracias al Señor y aquí terminamos. Padre, muchas gracias por tu presencia y por tu palabra y por tu instrucción. Te damos la gloria, la honra. Gracias, Padre, por enseñarnos de lo que tú, Señor, quieres, la forma que te adoremos y te alabemos. Gracias, Padre, porque estás derribando, liberando nuestros pensamientos, estás quebrando cualquier idea que es antibíblico o irracional, y estás liberando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y así expresar el gozo, la alegría, lo máximo, Padre, y no reprimirnos, porque muchas veces nos reprimimos. Pero gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos da el balance y nos da la instrucción necesaria de lo que necesitamos. Precisamente somos seres necesitados y queremos ser instruidos. Y tu palabra dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, es útil para enseñar. Y por eso estamos en esta actitud de ser enseñados por ti, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Digan amén fuerte.